El tema de hoy sería el gasto y la deuda pública. Seguimos con lo que es el financiamiento del sector público. Esta vez vamos a estudiar en este video lo que es el gasto público y la deuda pública. Aquí podemos ver una imagen alusiva a lo que es el gasto de los gobiernos. Estamos hablando de gobierno en general, en gobiernos en todo el mundo, ¿verdad? Podemos ver aquí este marranito que se le sale todo el dinero. Es porque el gasto nunca alcanza, ¿verdad? El gasto del gobierno nunca alcanza. Entonces, siempre hay, como lo hemos visto anteriormente, déficit. Pero ese es a nivel de todos los gobiernos del mundo. La mayoría, ¿verdad? Hay excepciones, hay gobiernos que manejan bien sus finanzas, pero la mayoría de gobiernos sí tienen problemas a la hora de hacerlo. Veamos el concepto de lo que es gasto público. Dice, es el gasto total realizado por el sector público, o sea, el gobierno, tanto en la adquisición de bienes y servicios como en la prestación de subsidios y transferencias. Entonces, ese es lo que es el gasto público. Aquí se pueden ver dos elementos del gasto público. Sirve para adquirir bienes y servicios como la prestación de subsidios y transferencias. Pero también el sector público, el gasto público sirve para hacer infraestructura. El gasto público también se utiliza para hacer infraestructura, como ser paso a desnivel, puentes, carreteras, hospitales, escuelas, universidades, pero que sean públicas, ¿verdad? No, el gobierno no va a hacer universidades privadas, ni va a hacer colegios privados. Él solo lo hace, todo lo que hace el gobierno se le llama público, entonces para eso sirve este gasto. Vamos a ver eh, cómo se clasifican los gastos del gobierno. Todos los gobiernos en todo el mundo se sigue esta misma clasificación. Esta es una clasificación económica, ¿verdad? Entonces se puede obtener de los libros de economía cómo se clasifica el gasto del gobierno, y los gobiernos ya lo saben, ya lo conocen y lo llevan de esa forma. Veamos entonces. Veamos. Eh, en una economía de mercado, el, el destino primordial del gasto público es la satisfacción de las necesidades colectivas. En teoría, ya lo vimos cuando vimos los impuestos, que todos los impuestos son para ayudar a la población, ¿verdad? Para mantener el gobierno, y todo es para ayudar a la población. Todo esto, el gasto público recae o está alrededor de satisfacer las necesidades de las personas, ¿verdad? Aquellas necesidades que el mercado no logra satisfacer. Entonces, eso es lo que dice aquí. Mientras que los gastos públicos destinados a satisfacer el consumo público solo se producen para remediar las deficiencias del mercado. Aquí estamos hablando de esto. Por ejemplo, la salud pública, la educación pública. La salud pública, por ejemplo, es cuando los hospitales privados no logran cubrir a las personas de escasos recursos, ¿verdad? Porque sabemos que los hospitales privados cobran por operaciones y son bastante caras las operaciones. Entonces viene el gobierno, abre hospitales públicos y ahí se pueden ejecutar las mismas operaciones de los hospitales privados, pero gratis, ¿verdad? Porque hay gente que no le alcanza para un hospital privado. Entonces, eso es lo que hace generalmente el gobierno, hacer bienes que el mercado por sí solo no logra cubrir. También tiene una importancia reseñable los gastos públicos de transferencias tendentes a lograr una redistribución de la renta y la riqueza. También
se ocupa para transferir dinero, ¿verdad? Del gobierno a ciertos sectores con problemas. Por eso lo vamos a ver más adelante. Sigamos. Siempre la clasificación. La clasificación del gasto público a nivel macroeconómico se divide en... ahorita se los voy a dictar cuáles son las clasificaciones y después vamos a ir viendo una por una. La primera clasificación del gasto público es el gasto corriente. De ahí viene el gasto de capital y el gasto de transferencias. En esas tres se clasifica el gasto. Pero hoy vamos a comenzar a ver el gasto corriente. Son todos aquellos gastos que sirven para la producción de los servicios del Estado, salarios de funcionarios y compras de bienes y servicios. Entonces, en este gasto corriente se encuentra, como ya vimos en lo que es el concepto del sector público, que el sector público produce bienes y servicios que son útiles para la sociedad, entonces el gobierno tiene que gastar en la producción de esos servicios, ¿verdad? También aquí en el gasto corriente se pagan los salarios de los funcionarios y compra de bienes y servicios para llevar a cabo también la producción de los servicios que el gobierno proporciona. Veamos un ejemplo. Dice, en El Salvador, el gasto corriente para el año 2013 fue de 3.244 millones. Esta cantidad de dinero representaba el 72% del gasto presupuestado para ese año. Imagínense, en gasto corriente en el 2013 fue de 3.000, eso representa el 72% del gasto. Los economistas afirman que este gasto es el que tiene que ser más pequeño, pues es gasto corriente que no genera inversión. Los economistas dicen que el gasto corriente no tiene que ser muy alto, tiene que ser pequeño, porque este gasto no genera inversión. Este gasto solo, como decir por ahí, mantiene la piedra, ¿verdad? Mantiene el gobierno, pero en realidad no genera riqueza, no genera inversión. Entonces, según los economistas, lo que está aquí, este gasto tiene que ser el más pequeño de los tres, ¿verdad? Tiene que ser pequeño de los tres. También está lo que es el gasto de capital o también se le llama gasto de inversión. Gasto de capital o gasto de inversión. Dice, gasto para mantener o mejorar la capacidad productiva del país, sobre todo en infraestructura. ¿Y qué es la infraestructura? Pues hacer puentes, carreteras, aeropuertos, puertos, hospitales, escuelas, etc. Eso es infraestructura. Este es el gasto de capital, ¿verdad? Ya sabemos, por ejemplo, cuando usted ve un paso a desnivel, cuando usted ve una carretera nueva, cuando usted ve un puerto, un aeropuerto modificado, un aeropuerto nuevo, todo eso se hace con gasto de capital. El gasto de capital surge también de los impuestos, ¿verdad? De los impuestos que pagamos todos. Y ahí dice datos, veamos datos. En El Salvador, el gasto de capital para el 2013, para el mismo año, estamos comparando siempre el mismo año, fue de 751 millones. Representa el 17% del total de los gastos. Vea, recordamos que el gasto de capital creo que representaba, el gasto corriente, creo que representaba el 72% del gasto estipulado para ese año. Pero que el gasto de capital representa para ese año 2013 representó solo el 17% del total del gasto para ese año. Los economistas afirman que este gasto es el que tiene que ser más grande, pues es el que ayuda a que la economía crezca, ¿verdad? Este gasto de capital o gasto de inversión es el que recomiendan los economistas que tiene que ser alto. Porque esto ayuda a que la economía crezca. Por ejemplo, cuando usted crea puentes, carreteras, aeropuertos, universidades, hospitales, eso ayuda a la población y también ayuda a las empresas a ser más productivas, ¿verdad? En buenas carreteras seguras,
se puede producir más, distribuir más, y eso también ayuda a toda lo que es la población. Veamos el siguiente gasto, que es el último ya, que es el gasto de transferencia. Aquí está, gasto de transferencia. Capital que el Estado cede a empresas y familias que lo necesitan. Generalmente este gasto es como aquí está una persona, se ve que esta persona ya está pensionada. El gasto de transferencia se refiere a eso, ¿verdad? Cuando una parte de lo que el gobierno da se va para las pensiones de las personas. Aunque aquí en El Salvador las pensiones son privadas, pero las pensiones que la gente va ahorrando, como hemos tenido a lo largo de la historia salarios bajos, entonces las pensiones con las que se jubilan las personas son muy bajas, ¿verdad? Entonces, cuando se les acaba ese dinero, el gobierno entra y les sigue pasando su pensión, ¿verdad? Entonces, ese gasto que el gobierno complementa a las AFP es el gasto de transferencia, ¿verdad? Dice, capital que el Estado cede a empresas y familias que lo necesitan. Entonces, aquí está. Veamos ejemplo. Beneficio del sistema de seguridad social es lo que le decía a las pensiones de las personas. Vea, esto más que todo cuando las personas ya están jubiladas y la pensión que ellos habían ahorrado ya se les acabó, entonces entra el gobierno y entra a cubrir ese, por decirlo así, esa falta de dinero que se quedan las personas. ¿Vea? Entonces el gobierno entra y cubre eso. También aquí están los subsidios o subvenciones. Un subsidio es una ayuda que se le da a las personas por parte del gobierno y una subvención es lo mismo, es una ayuda que se le da a las empresas por parte del gobierno. Veamos ejemplos de subsidio. Está el subsidio, por ejemplo, aquí en El Salvador, está el subsidio al gas, el subsidio al transporte, el subsidio a la luz, subsidio al agua. Subvenciones, por ejemplo, están las zonas francas. La zona franca es una subvención que se le da a las empresas que exportan, ¿verdad? Eh, por ejemplo, las empresas que exportan, si usted está en una zona franca como empresa, ¿verdad? Está en una zona franca, usted no paga ningún impuesto. Usted no está exento de pagar impuestos. Entonces, estos son subvenciones, ¿verdad? Entonces, ahí está la diferencia entre subsidios y subvención. Y ahí viene ya la última del financiamiento del sector público, que es la deuda pública. Aquí está, usted puede ver unas dinamitas que están con, eh, ¿cómo se llama? Con que son rollos de dólares, vea. Esto es alusión porque también pasa, pero más que todo pasa en América Latina. La deuda pública en América Latina muchas veces hay países que la manejan mal y la deuda se descontrola. Eso ya es histórico en América Latina, ¿verdad? Que los gobiernos no manejan bien las finanzas del Estado y llega un momento que la deuda puede generar, cuando ya llega al tope, la deuda puede generar bastantes y serios problemas a la economía de un país, ¿verdad? Entonces, esto pasa igual que con las personas, ¿verdad? Cuando una persona administra mal su dinero y no le alcanza el dinero que gana, entonces se endeuda, se endeuda, se endeuda, pero llega un momento en que la deuda es demasiado alta y a nadie le quiere prestar. Entonces en ese momento, ¿cómo hace la persona, verdad? ¿Cómo hace la persona cuando ya la deuda la tiene demasiado alta y los bancos no le quieren prestar? Entonces a eso también le pasa a los gobiernos. Cuando los gobiernos empiezan a endeudar, 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 llega un momento que esa deuda es demasiado alta y las instituciones mundiales o otros bancos ya no les quieren prestar porque se convierten en un riesgo. Esto es lo que vamos a ver hoy. Sigamos. Veamos, la deuda pública o deuda soberana se entiende al conjunto de deudas que mantiene un Estado frente a los particulares u otro país. A esto vamos a ver esa, porque también está la deuda privada. También está la deuda privada,
que la deuda privada es más que todo la de las empresas o la de personas particulares. Puede ser una persona particular que haga un préstamo al extranjero o también una empresa. Entonces a eso le llama deuda pública. Pero lo vamos a encargar más que todo de la deuda pública, la deuda del gobierno. Esta deuda se divide en deuda externa y deuda interna. Así se divide esta deuda en deuda externa y deuda interna en todos los países. ¿Va? En todos los países las finanzas o los financieros, los economistas ya saben de esto. Los países tratan de llevar estos cánones, estas normas financieras, económicas que ya están establecidas en todo el mundo. Entonces veamos. Uno de los aspectos que ofrece mayor importancia por sus repercusiones económicas es el conocer en manos de quién está la deuda, y en ese sentido es necesario distinguir entre deuda interna y externa. ¿Para qué se hace esta distinción entre deuda externa y deuda interna? Porque dependiendo qué deuda tenga un gobierno, así va a tener más problemas. Vea. La deuda que causa más problemas en sí es la deuda externa, porque esa deuda no está en la moneda nacional. Por ejemplo, un ejemplo, digamos, Guatemala. Ya sabemos que Guatemala, la moneda de Guatemala es el quetzal. Entonces, cuando ella hace una deuda externa y presta afuera de Guatemala dinero, pide que le presten afuera de Guatemala dinero, le van a prestar en dólares. Guatemala no produce dólares, no imprime dólares, ella imprime quetzales. Entonces el préstamo, digamos, unos 300, unos 1.000 millones de dólares, se los prestan a Guatemala. Entonces ella tiene, Guatemala al final, cuando vaya a pagar esa deuda, la tiene que pagar en dólares. No la puede pagar en quetzales, ¿verdad? Que es la moneda de ellos. Entonces ahí está el problema. Y ya sabemos que las monedas latinoamericanas y las monedas del mundo se van devaluando con respecto al dólar. Cada vez las monedas valen menos con respecto al dólar. Entonces eso genera un problema para la economía del país. Vea. En cambio, cuando la deuda es interna, siempre el mismo caso de Guatemala, cuando la deuda es interna y la deuda está en quetzales, entonces como Guatemala es el dueño de los quetzales y él puede manejar la moneda, es más fácil de manejar esa deuda porque él la paga en quetzales, ¿verdad? No la va a pagar en dólares ni en euros, la deuda interna. ¿Verdad? Entonces, por eso se dice que la deuda externa es la más difícil de llevar. Veamos, en el caso de El Salvador, deuda interna es proporcionada por nacionales y todos sus efectos quedan dentro del ámbito de la economía interna. La deuda interna, como les había explicado, es la que mejor se puede manejar y queda dentro de un país. No sale, ¿verdad? Es como la deuda externa. Entonces, la deuda interna está hecha en moneda propia. En el caso de El Salvador es bien difícil porque la moneda propia que tiene El Salvador desde 2001 son los dólares. Entonces, esta moneda que es la que circula en el país no es propia, es de los Estados Unidos. Entonces hay cierto problema también aquí en El Salvador con respecto a la deuda interna, porque se genera en dólares y El Salvador no maneja dólares, no los hace, no los imprime Estados Unidos. Ahora veamos, la deuda interna se divide en letes, que son unos bonos financieros. Es como una letra de cambio, es un documento como una letra de cambio, pero es un bono, así se le llama bono financiero, que el gobierno de El Salvador eh, eh, sale a vender para que a la gente le dé dinero. Los letes significa letra de tesoro de El Salvador. Estos letes es deuda interna y solo sirve para un año. Es válido en un año. También están los préstamos de bancos nacionales. Los bancos nacionales pueden prestar al gobierno y el fondo de pensiones. También, vea. Deuda externa. Está conformada por los recursos captados en el extranjero mediante emisión de deuda en los mercados internacionales. Aquí están los eurobonos, que son como los letes, pero estos se venden en el extranjero en moneda de dólares. Y también créditos contratados por el FMI y el Banco Mundial.
Entonces esta deuda es la más difícil de manejar, pero en caso de El Salvador las dos son difíciles porque esta también se maneja en dólares.